Hola, mucho gusto. Mi nombre es Yuleidy Vázquez Ramírez. Hago parte del programa de agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. A continuación realizaré mi exposición y sustentación sobre el tema que elegí de cultura política. Soy del grupo 343. El tema que elegí es la guerra de las repúblicas independientes y el tránsito de las FARC. Para entrar en contexto, quiero explicarles que inicialmente esto sucedió por no aceptar los ideales de los campesinos en ese entonces. Ellos estaban en contra de los ideales políticos y el estado político de ese entonces, que fue a mediados del siglo XX y a finales del siglo XX, más o menos en 1961 a 1990, donde se crearon debido a estas diferencias se empezaron a crear grupos que no estaban de acuerdo con los ideales políticos, a los cuales no les permitieron la participación política dentro de esta. El contexto histórico en el mundo estaba sobre la rebelión y la Guerra Fría en ese entonces, además de unas guerras anexas en Estados Unidos. Entonces Colombia tomó el ejemplo y decidió rebelarse ante estos grupos que se organizaron sin tener mediados a un diálogo, sin tener, solamente atacaron, ya que esos grupos, en respuesta a que no les daban la oportunidad de participar, se manifestaron violentamente y el Estado lo que hizo fue atacar. Como pueden observar, yo voy a realizar la lectura solamente las preguntas y las respuestas las voy a dar yo según el contexto. La primera pregunta es: ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Yo considero que la temática escogida es pertinente ya que es muy importante que nosotros conozcamos el surgimiento de estos grupos que sin límite alguno uno como persona natural juzga por sus ideales, por su formación, por lo que hacen, pero no conocen en realidad por qué fue que surgieron, por qué fue que se agruparon, por qué tomaron esas decisiones. Para mí es supremamente importante porque de ahí parte que tengamos en cuenta también a estas personas que luchan por sus ideales, pero ojo, teniendo en cuenta que para uno demostrar los ideales, las diferencias, no es necesario llegar a la guerra. Es muy importante que los colombianos conozcan de dónde surgió esto, en qué pueblos inicialmente y cuáles fueron las personas y la población directamente afectada por el inicio de este grupo, por la no participación de los ideales políticos o dentro de la política. Y además todo el dolor y las muertes que ha causado esta guerra entre el Estado y los grupos actualmente al margen de la ley, como las FARC. Entonces, la temática que yo escogí es sobre la conformación y el inicio de la conformación de estos grupos, que fue por no permitir la participación política, están en contra de los ideales, no los escucharon. El Estado, al no ser escuchados, sí tomaron una mala decisión eh, y afectaron de la manera que no tenía que hacer a la población, porque la población no se debe afectar entre sí. Y formaron los grupos, el Estado respondió y causó la guerra, y los directamente afectados son los colombianos. Segunda pregunta: ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? La verdad tiene mucha relación. Inicialmente porque la democracia es
es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, el derecho a elegir y ser elegidos. Dentro de la democracia de Colombia tiene mucho que ver porque de cierto modo eligieron a un líder que finalmente no los convenció, no les gustó sus ideales y entonces afectó de cierto modo a ese grupo de la población, a ese grupito, lo que provocó y desató desastres y guerra en ese entonces y lo que actualmente vivimos en Colombia. Lo afecta muchísimo porque ya la democracia son más intereses personales. La población elige al líder político. Tiene la opción de elegir al líder político, pero esto se convirtió, perdón la palabra, ya más un deporte de que se elige por conveniencia, por amistad, por cosas materiales, por dinero, y eso no debe ser así porque es según los conceptos y los propósitos que nosotros tenemos como ciudadanos y ellos tienen que representar lo que nosotros exclamamos y lo que necesita la población. Y eso es lo que exclaman estas personas. Dentro de la democracia tiene mucho que ver este contexto porque fue cuando se formó por fin un grupo que no estaba de acuerdo con el emblemato o el presidente o los ideales que habían en ese tiempo y allí se fueron conformando más. La segunda pregunta es, ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? La verdad, decidí tomar ese espacio geográfico porque inicialmente porque conocemos cómo se formaron esos grupos que son ahora las FARC, pero en sí fue porque afectó directamente al departamento del cual soy residente, que es el departamento de Huila, afectó Tolima, afectó Caquetá, afectó Cauca. Pero donde iniciaron la guerra, la toma de Marquetalia fue en el Tolima, cerca de Huila, afectó Neiva, afectó Palermo, afectó Gigante, afectó muchas poblaciones y fueron las personas y la población las directamente afectadas dentro de eso. Para mí, este contexto geográfico es supremamente primordial y más porque quiero conocer y saber el impacto y las secuelas que dejó todo esto en esta población, más porque es mi tierra y porque de allí también partieron personas que no estuvieron de acuerdo con esos ideales. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática en el sector social escogido? Inicialmente se desató la guerra por la toma de Marquetalia, que fue en el Tolima, donde atacaron a la población y hubo guerra entre el Estado y este grupo. Además que en el mundo está el contexto histórico de la Guerra Fría, de lo cual el Estado colombiano tomó ejemplo y decidió atacar a estos grupos que no estaban de acuerdo con los ideales de la actualidad en ese entonces. Considero que ese es el contexto histórico, el ataque a Marquetalia, la guerra y el impacto que generó eso en ese tiempo en Colombia y en el contexto mundial pues fue la Guerra Fría. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? La población afectada son directamente la población de Neiva, la población de Caquetá, la población de Tolima, de Huila. Incluso hicieron desplazarse a la población de municipios como Cali porque había mucha guerra aquí y muchos disturbios, muchas controversias, mucha enfrentación
se enfrentaron el Estado y estos grupos. Y los directamente afectados en ese entonces y en la actualidad es la población la que le causa dolor, muerte, sangre, miedo. La población tiene y tenía en ese entonces mucho miedo a morir, a que sus hijos murieran, a pertenecer a partidos políticos porque si no pertenecían por conveniencia a otros partidos eran atacados. Entonces, más que los directamente afectados fueron la población y los autores intelectuales de esto fueron los grupos que no están de acuerdo con los ideales, que en ese entonces son las FARC, y el Estado, por no escuchar, porque en ningún momento quisieron realizar un tipo de diálogo, sino que solamente se enfrentaron y causaron este gran impacto a las personas que son dueñas del país, que es la población. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentado? Los hechos históricos fue la operación y el ataque a Marquetalia, que fue en el Tolima. Eso fue un hecho histórico y que, como dice la investigación, fue un error del Estado, porque, como lo dije anteriormente, atacaron en guerra, se enfrentaron, ni siquiera buscaron un diálogo para este grupo, porque ellos necesitaban conocer, que se dieran a conocer los ideales y que tuvieran una participación política, pero en ese entonces están divididos en partidos políticos como liberales y conservadores y los consideraron izquierdistas y por ende decidieron atacarlos, y eso fue un gran error porque causaron muertes, miedo, sangre, no solo a estos grupos sino a la población, y eso no lo tuvieron en cuenta. El ataque a Marquetalia. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Actualmente los grupos organizados tomaron el nombre de las FARC. Actualmente es el proceso de paz. El proceso de paz que inició más o menos a finales del 2012 durante el mandato de Juan Manuel Santos. Se firmó el Tratado de Paz, se llegaron a unos acuerdos donde las FARC dejaba las armas, volvía a la civilización y dejarían de atacar a la población. Y nosotros, la población civil, los adaptaríamos, los ayudaríamos a desarrollarse. O sea, a mí de verdad admiro y me aterra la capacidad que tiene la población afectada de perdonar y recibir a las personas que les causaron tanto, pero tanto daño. Finalmente, ellos decidieron adaptarse, ellos decidieron acogerlos, pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Recibieron lo que se debía hacer desde un principio. Realizaron un acuerdo, se firmaron los acuerdos con ciertas condiciones, participaron de la política acá en Colombia. Cambio de mandato. Llegó Iván Duque, no hay proceso de paz, no hay proceso de nada. ¿Qué hizo las FARC? Después de haber firmado un tratado, se devolvió a la selva, volvió a las armas y volvió a afectar porque no cumplió lo que prometió. Actualmente los líderes de las FARC están nuevamente en la selva, liderando la guerra, liderando secuestros, liderando manifestaciones, liderando todo, porque el Estado no está de acuerdo, porque ellos no están de acuerdo, porque todo tiene que ser guerra y no. ¿Y la población dónde queda? O sea, ¿son intereses por conveniencia? ¿Son intereses de grupos? No. ¿Dónde queda la población? La población es directamente afectada y todavía sigue con miedo, y aún más porque ellos volvieron. Esta es la situación actual. Volvieron a la selva, a las armas, a la guerra, a los desacuerdos. Volvió todo. ¿Y los directamente afectados quiénes son? La población. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Bueno, cultura política es la que nos permite
a nosotros expresarnos políticamente y elegir un líder para X o Y población, para que nos represente y represente nuestros ideales, nuestras propuestas, nuestras necesidades. La cultura política es fundamental dentro de una población para poder tener un representante que nos libere debidamente, correctamente y luche por los deberes, los derechos de cada población. Dentro de este contexto tiene mucha relación porque de cierto modo ellos también utilizaron la democracia y utilizaron la cultura política, porque ellos decidieron organizarse. Para organizar debe haber cultura. Para decidir un líder debe existir la democracia. Y ellos tomaron la decisión, organizaron un grupo y tomaron un líder para que los representara y los ayudara a tomar las decisiones. Por el otro lado está el Estado, a quienes la población democráticamente elige, toma sus ideales o por conveniencia propia actúa sobre ellos. Tiene mucho contexto porque debido a la cultura política y a la no participación de esta, fue que surgieron surgieron estos grupos al margen de la ley, que actualmente son al margen de la ley, que son con ideales diferentes, que en ese tiempo eran con ideales diferentes y en ese tiempo tan solo querían mostrar sus ideales y obtener un diálogo y la única respuesta que tuvieron fue la guerra. Entonces, la cultura política está ahí y se representa en la conformación de estos grupos y en la no participación de esta, por no permitir la participación de esta como se debe en el Estado. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Aporta muchísimo y significativamente, ya que la democracia, la población entendió y tiene ahora mucho más claro quiénes son las personas que deben elegir, cómo las deben elegir, cómo se deben seleccionar y qué le aporta a la población y a las necesidades que ellos tienen. La democracia es un deber y un derecho de todos nosotros los ciudadanos, de elegir y ser elegidos, pero elegir bien, elegir con razonamiento, con paciencia, de saber que van a ayudarme, que van a ayudar a la población, a mi familia, porque nosotros pensamos en el presente y las personas del futuro. Por eso hay que saber elegir. Ahí se construye una democracia buena, justa, para elegir buenos líderes, para elegir buenas personas que nos representen y representen a la población en las necesidades de estas. Ayudan a construir personas para elegir buenas y que nosotros elijamos a personas buenas. Existe una gran relación entre la construcción de la democracia y de esta guerra, de esta controversia. No se debe tomar lo malo, se debe tomar la enseñanza y las cosas buenas. Como que es que el diálogo es lo primordial para llegar a un acuerdo. No hay necesidad de maltratarse ni de las guerras. Entonces toman las cosas buenas y lo cambiamos a democracia y hacemos personas más justas, más buenas, más responsables, más interesadas por lo que hacen y más haciendo justicia y reclamando lo que le pertenece a la población. Y esto ayuda a una construcción de una buena democracia y de personas demócratas que les interese los beneficios de la población y no intereses propios, sino solamente de la población. Construye una democracia buena, una democracia justa, una democracia llena de derechos, de deberes, para que se cumplan dentro del Estado. Finalmente, concluyo que para mí la cultura política es primordial para el manejo de la cultura general dentro de una población, para seleccionar los líderes que nos representan, para poder tomar acciones económicas, tomar y decidir acciones económicas, sociales. Y dentro del contexto que elegí,
concluyo que no y no se debe hacer la guerra para entrar en acuerdos. Los acuerdos se realizan mediante el diálogo, mediante la presentación de ideales y la llegada de acuerdo de estos, porque son ideales diferentes. Es la oportunidad de mostrar cada punto, cada parte, cada grupo, lo que opinan, lo que aportan y lo que le pueden quitar a toda una población. No debe hacerse la guerra porque inicialmente para solucionar las cosas debe estar el diálogo, no la guerra. Porque todas esas personas que murieron, todos esos soldados, todos esos secuestrados, todas esas personas, todas esas mamás que sufrieron, todo ese derrame de sangre que generó, el miedo que tiene la población hoy en día, los refortalece y admiro a esas personas porque son cada vez más fuertes, pero condolidas con el actual Colombia que hay ahora, llena de guerra, de rencor, de rabia. Y esa no es la solución. La guerra nunca es la solución. Siempre hay que dialogar. Y espero que en algún momento nosotros podamos llegar a la paz y sepamos ser personas demócratas justas, justas para el bien de la población, para elegir un buen líder y para que nuestro país deje de actuar por conveniencia, de actuar por rencor. Colombia se merece un mejor país y Colombia se merece la paz. Personas con buena cultura política, con pensamientos lógicos, con pensamientos críticos, con pensamientos políticos buenos para la población, no la guerra. Gracias por su atención y que esté muy bien. Agradezco directamente al tutor por toda la temática y el apoyo que nos realizó y a los compañeros. Gracias por su atención, que estén muy bien. Recuerdo mi nombre es Yuleidy Vázquez Ramírez del grupo 343 de la cultura política. Gracias.